tarde, estamos contentos, estamos en la casa de Dios, estamos en la lección 5. Vamos a tocar un tema bastante interesante. Esperemos que los medios sociales se estén bastante activados porque hay mucho interés en la casa del Señor, en el pueblo de Dios. Antes de empezar esta clase quisiéramos orar, quisiéramos mantenernos en comunión. Tenemos peticiones en nuestros corazones, únase a nuestra oración para que el Dios del cielo nos beneficie, nos ayude, nos guarde. Oramos y presentamos nuestra lección en esta preciosa tarde. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, buen Padre, porque tú permitiste, Señor, que esta clase se haga, Señor, viva, se haga eficaz, Señor, que lleva tú a los corazones de nuestros televidentes, nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan. Señor, bueno, la iglesia nunca se cierra, nunca se ha cerrado. Nunca has permitido, Señor, que tu palabra, Señor, se pierda. En esta hora lo presentamos una vez más, presentamos nuestras vidas para que tú te glorifiques. Mira, Señor, nuestros enfermos, mira, Señor, nuestras necesidades. Aprovechamos esta oportunidad para darte la gloria, la honra, la alabanza. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, empezamos nuestras clases en esta mañana, esta tarde. El título es el sincretismo. Estaremos desarrollando un vocabulario un poquito más adelante. El versículo para meditar, ustedes lo tienen en sus pantallas. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Vienen corrientes, vienen pensamientos, vienen filosofía, pero el cristiano que está preparado, que está capacitado, que se está capacitando, que está madurando, pues no se deja arrastrar por corrientes que solamente calientan nuestros oídos. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura a este texto bíblico, a nuestro fundamento bíblico, que esto está en la segunda parte, Tito capítulo 1, 10 al 16. Dice así en el nombre de Jesús: hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades, engañadores, mayormente lo de la circuncisión. A esos es preciso tapar la boca porque trastorna casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Gloria al Señor. Seguimos avanzando. Este es el bosquejo, este va a ser nuestro planteamiento en esta tarde. Tendré el honor de darles esta clase completa. Gloria al Señor. Introducción a la lección. Vocabulario, después estaremos tocando un poquito sobre la introducción a la lección. Estaremos presentando nuestra clase y ahí mismo estaremos tocando unos puntos que hemos dejado pasar. El sincretismo es la reconciliación o unión de creencias religiosas conflictivas. ¿Qué significa esto? Gloria al Señor. El sincretista cree que cada religión ofrece un camino legítimo hacia Dios. El mundo en este tiempo, amados hermanos, está trastornado. Vienen filósofos, vienen académicos, vienen gente con mucha preparación que presentan cada día nuevas religiones, nuevas corrientes con apariencia de piedad. Es necesario que el cristiano se fundamente en la palabra de Dios para no ser arrastrado por esas corrientes que nos llevan al sincretismo. En palabras más sencillas, ¿qué es sincretismo? Sincretismo es abrazar o aceptar otros dioses, que aunque tengan sus bondades según los presentan ellos, pues siguen siendo dioses falsos. La idolatría y el sincretismo van de la mano. Idolatría significa adorar a dioses falsos, a dioses que no son dioses. Gloria al Señor. Y sincretismo, pues, es adorar a los dioses del mundo pagano. El mundo pagano, las religiones de afuera, las religiones del mundo, las religiones de los imperios, de otros países, de otras naciones que no son cristianas, pues no solamente tienen un Dios, tienen muchos dioses. Por lo tanto, adorar a esos dioses y aceptarlos como cristianos, parte de su filosofía o parte de su adoración, es sincretismo. Los sincretistas atacan la estrechez del criterio
cristiano. ¿Qué significa esto? Ellos nos dicen que somos fanáticos, que somos homofóbicos, que somos gente con una mente estrecha, que no podemos aceptar que hay otras buenas corrientes que hacen bien a la gente. Obviamente, amados hermanos, hay corrientes filosóficas como el yoga, el hinduismo, etcétera, que se combina con los ejercicios físicos, con la alimentación y que realmente son positivas. Pero esto no nos conducen a la salvación. Dicen que debe dejarse el camino abierto para que otras religiones desarrollen sus propias fórmulas para la redención, que es el ecumenismo. El ecumenismo es parecido a esto, aceptar todas las corrientes para unificarlas y hacer una sola religión mundial. Eso es lo que se está preparando ahora en la nueva era, gloria al Señor, en preparación para el anticristo. Y por ahí surgen los políticos, surgen los académicos, surgen los nuevos teólogos diciendo que nosotros debemos apoyar esto porque eso es bueno. Y por último, aunque la interacción con miembros de otras religiones puede ser útil y estimulante en cuanto a nuestra relación de amistad, en tanto de ganarles para Cristo, gloria, es positivo, pero de ningún modo podemos aceptar ninguna filosofía, ninguna doctrina que no sea que solamente que a través de Jesucristo viene la salvación del hombre. Gloria al Señor. Así, amados hermanos, vamos a pasar a la primera parte, el sincretismo en Israel. La parte A, amonestación contra el sincretismo idolátrico. Nuestra base bíblica va a ser Deuteronomio capítulo 4, 35 al 40, el cual vamos a dar lectura en esta hora. Dice así la palabra del Señor, dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, las cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Gloria al Señor. Empezamos diciendo, la historia del ser humano te muestra que desde el principio la práctica de la idolatría es un tipo de sincretismo. Gloria al Señor. En la historia del ser humano demuestra desde el principio lo que acabamos de leer. La idolatría o adoración de ídolos o imagen en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, desde un principio que Dios sacó de Egipto con mano fuerte y poderosa, bajo la dirección de Moisés. Dios le mostró sus estatutos, Dios le abrió su corazón y su intención, gloria al Señor, de que Él se mostró como el único Dios, y ustedes o el pueblo de Dios los aceptó como tal, gloria al Señor. Les prohibió que adoraran a los dioses de las naciones que circundaban, que vivían cerca del desierto, que luego más tarde que fuera instaurado el pueblo de Dios, se les prohibió terminantemente hacer relación religiosa con esos pueblos. Sin embargo, esos dioses generalmente se representaban mediante imágenes concretas. ¿Qué significa esto? Que no solamente la idolatría o el sincretismo está en el corazón. Para que esto se haga efectivo tiene que verse y tiene que ser palpable. El pueblo de Dios hacía desde la antigüedad, desde que en otros tiempos de su historia, cuando dio la espalda a Dios, hacía ídolos, hacía imágenes y otras cosas que desagradaban a Dios.
le quemaban incienso, le adoraban, hacían sacrificios, y el pueblo de Dios se pervirtió a través del tiempo. En el Decálogo, capítulo 20 del libro de Éxodo, versos 4 y 5, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gloria al Señor. En el vocabulario hebreo hay varias expresiones que se traducen como ídolo y otras palabras afines. Gloria al Señor. Por ejemplo, falsedad, que encontramos, aquí yo tengo los textos, hay muchos textos. La palabra falsedad, que es eleel en hebreo, superficialidad y vanidad, que es ebel, Jeremías 2:5. Gloria al Señor. Vergüenza, Boset, Jeremías 11:13. Menosprecio, Ezequiel 30. Temor y pavor, Primera de Reyes 15:13. Todas estas palabras iban asociadas. Tiene bastante profundidad que ahora no es el momento de aclararlo, pues nos faltaría mucho tiempo. Es bien importante dentro del contexto que estamos hablando, porque todas estas cosas infundían en el corazón de los hombres piadosos, de los hombres que querían seguir los mandamientos de Dios. Todas estas cosas sentían aquellos hombres, buenas mujeres, que iban tras la adoración del verdadero Dios. Desde los tiempos de Abraham se ha evidenciado la cantidad de veces que se ha practicado la idolatría. Gloria al Señor. En el libro de Génesis, capítulo 31, verso 30, dice: ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tus padres, ¿por qué hurtaste mis dioses? Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo es, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel lo había hurtado. Este es un pasaje bíblico cuando Jacob huye con sus dos mujeres, Raquel y Lea, y sus hijos de su suegro Labán. Labán obviamente era un idólatra, un sincretista. Pues Raquel había hurtado también los dioses de su padre y la había escondido en el camello y se había sentado sobre ella, sobre esos ídolos, de tal modo que Labán no pudo encontrar esos ídolos. Estamos ilustrando cómo aún en el pueblo de Dios, como ahí se relata desde la antigüedad, el sincretismo entró de una manera u otra al pueblo de Dios, que conocía que esto desagradaba a Dios. Gloria al Señor. A veces, hermanos, el liderazgo, el padre de familia, la madre de familia, se mete con el Señor, busca las cosas de Dios, son hombres y mujeres de Dios, pero no sabemos lo que hacen nuestros hijos, no sabemos lo que aquellos que dicen que son cristianos y son parte de la familia. Por lo tanto, es necesario orar incansablemente para que Dios guarde a nuestros seres queridos. Gloria al Señor. Seguimos adelante. Israel había sido testigo de la mano de Dios desde las tierras egipcias hasta el monte Sinaí. Sabemos, hermanos, la historia, cómo por mano de Moisés Dios sacó de Egipto a este pueblo esclavizado para hacerlo libre, darle sus mandamientos, cumplirle su palabra de llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Pero aún así, amados hermanos, el pueblo le falló. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Y cuántas veces nos abrió la puerta de la oportunidad? Y aquí estamos, amados hermanos, sirviéndole. Estas cosas que pasaron, que sucedieron en el pasado, pues sirven como recordatorio permanente para nuestras vidas. Gloria al Señor. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio se habla del Shema, ¿no? Pero brincamos un poquito. El Shema viene a ser la esencia, el corazón, el alma, el espíritu de su compromiso del pueblo de Israel con Dios. Y yo sé que los hermanos lo conocen.
Vamos a ir ahora al texto, al 12 en adelante. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tú temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andarás con dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso Jehová, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Gloria al Señor. La otra parte, vamos a dar un poquito adelante. En el libro en el Salmo, vamos a hablar un poquito sobre Israel. Israel había sido testigo de la mano de Dios desde las tierras egipcias hasta el monte, si ya lo tocamos. El resultado de la desobediencia en tiempo de Moisés sería la muerte. Después tocamos ese punto. Moisés presenció la apostasía en Peor. Peor era un pueblo que tenía un carácter bastante profundo e idolátrico, sincretista. Moisés presenció la apostasía en Peor. En Peor el pueblo adoró al dios Baal y aquellos que cometieron apostasía fueron destruidos. En el Números capítulo 25, verso 1 al 13 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y en el verso 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000 israelitas. Dios, amados hermanos, no es un juego. Dios desde tiempo de las antigüedades ha dado testimonio que Él cumple su palabra. Gloria al Señor. La referencia al Baal de Peor es preservada en un himno usado en el culto y alabanza de Israel. En el Salmo 106, 28 dice, se unieron a sí mismos, dice Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Otra vez, vamos a leerlo más claro para darle una amplitud. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Gloria al Señor. En estos sacrificios y adoraciones que hacían estos pueblos idolátricos, los pueblos paganos que estaban alrededor de Israel, este sincretismo desvergonzado donde no solamente se quemaba a los niños, no solamente se hacía adoración y culto a los muertos, no solamente había prostitución tal como lo entendemos. El libro de los Salmos denuncia con bastante claridad, gloria al Señor, lo que pasaba en aquel entonces. Amados hermanos, nuestro Dios es un Dios fuerte, un Dios celoso, un Dios que trae juicio. En este pequeño ejemplo, amados hermanos, dice que murieron 24,000 israelitas porque se habían unido, gloria al Señor, habían hecho tratos, especialmente los varones, con aquellas mujeres de aquella región, porque sus cultos eran prácticamente, como ya lo dijimos, eran prostitución, eran unas juergas y unos desmanes de carácter sexual. Gloria al Señor. Al Israel se le advirtió de las prácticas cananeas, donde había una mezcla de ritos y ceremonias que combinaba la religiosidad con la prostitución. Cuando nosotros nos descuidamos, cuando el Espíritu Santo en nuestra vida, amados hermanos, el mundo entra silenciosamente a nuestro corazón y poco a poco nuestro mal se va agravando. Nuestra carne va deseando carne, porque eso es lo que le agrada a nuestra naturaleza. Una de las cosas que fascinaba y atraía al pueblo de Israel era estas prácticas cananeas, donde había esos ritos y había prostitución. Había un desmán sexual descomedido, demasiado amplio,
vergonzoso, donde Dios no aprobaba en ninguna manera. Hermano, la desobediencia acarrea muchos problemas. La desobediencia a veces es el principio de la tragedia del ser humano. Dios, cuando ellos entraron a la tierra prometida, Dios les dijo que destruyeran a todos los pueblos que están alrededor. Porque si ellos no lo iban a destruir completamente, pues ellos iban a ser como punzadas o como lanzazos en su costado. Pues a eso los llevó cuando ellos no cumplieron con la advertencia del Señor. Dice, los profetas llevaron su mensaje de prevención y condenación. Hermanos, en este tiempo, los atalayas, nosotros somos los profetas, porque profeta no simplemente significa profetizar en el aspecto de hablar cosas que Dios nos manda a decir en forma particular, sino de llevar el evangelio de Jesucristo, sino de hablarles y pregonar la palabra. Gloria al Señor. Los antiguos profetas fueron llamados por Dios justamente para esto, hermano. Uno de las gran trabajo del ministerio de los profetas fue la advertencia, la admonición, que Dios iba a cumplir su palabra si ellos no cumplían con su parte. Cuando el pueblo entraba en desobediencia, hermano, la bondad de Dios se hacía presente y mandaba un profeta para amonestarlos. El papel de los profetas en el relato bíblico es de vital importancia, porque siempre Dios obra a tiempo, pero siempre Dios habla también a tiempo. Los reyes de Judá e Israel descuidaron la verdadera adoración. El rey Salomón se casó con las hijas de reyes extranjeros. Ustedes saben la historia de este rey. Dice 1 de Reyes 11, 1 al 3. Amó además de la hija de Faraón a las de Moab, a los de Amón, a los de Edom, a los de Sidón y a las Eteas. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Gloria al Señor, uno de los reyes más admirados a través de todos los tiempos. Gloria al Señor, donde sus salmos, sus dichos, sus proverbios siguen en vigencia y son una grande bendición. Pues creemos que su salvación es bastante dudosa. Vamos a ir a la parte B, a la segunda parte del sincretismo en tiempo de Josías. Acá viene el aspecto opuesto, ¿no? El lado antagónico. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 4 al 20. Más conocido por el pueblo cristiano como las reformas de Josías. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-El. A Bet-El, gloria al Señor. Los hermanos ya conocen la historia sobre el joven Josías, o el buen Josías como se le conoció. Este rey entró a reinar a la edad de los 8 años. Su padre fue Amón y su abuelo Manasés. Ustedes saben a través de la historia que Manasés fue uno de los reyes más malos que el pueblo de Judá ha tenido. Gloria al Señor. Pero fíjese, hermano, la misericordia de Dios tocó el corazón de Manasés, porque dice la palabra que no hubo antes de él ni después de él un hombre tan malo. Pero este rey se salvó, hermanos, porque en su vejez, antes de morir, pues se arrepintió de todos sus pecados. Su hijo Amón le sucedió en el trono, pues él hizo lo mismo que hacía su padre. Y en la tercera generación, pues sale Josías, y Josías, por circunstancia de la vida, es hecho rey a los 8 años. A los 16 años, después de 8 años de reinado, pues cuando ya sus facultades están ya para tomar decisiones, pues toma la decisión de seguir a Dios. Y hace lo que nosotros llamamos, está escrito en la Biblia, la reforma de Josías.
Podríamos ponerle otro nombre, porque este hombre fue bastante radical, pues prácticamente, si podemos decir la palabra limpiar, viene aquí a nuestro caso, decirlo con otra clase de limpia, pues limpió de los agoreros, los encantadores, de los brujos, de los hechiceros, los falsos sacerdotes, los falsos maestros, los falsos profetas. Hermano, no solamente los limpió, sino los mató. O sea, la palabra reforma es una palabra bastante delicada, bastante diplomática, pero Josías se portó a la altura de la exigencia de nuestro Dios. Así que, hermanos, Josías fue todo lo contrario. Él luchó contra el sincretismo, luchó contra la idolatría. Fue un tiempo de prosperidad espiritual, gloria al Señor. Pero vemos como un poco más adelante del tiempo, el pueblo de Israel ya había sido llevado cautivo, había sido esparcido, y ahora le tocaba al pueblo de Judá. Este rey hizo grandes reformas, amados hermanos. El pueblo volvió a Dios, pero aún así la ira de Dios no pudo ser calmada. El mal fue tan grande que tenía que traer juicio. Y vemos a través de la historia cómo Judá pues fue llevado a Babilonia. Gloria al Señor. 70 años en Babilonia. Gloria al Señor. Vamos a seguir adelante. Entre el año... yo quiero tocar algunos puntitos porque esta parte es corta, esta partecita. Dice los lugares santos. En la palabra de Dios siempre encontramos que los ídolos y esos dioses de acera, dioses Abaal, pues estaban colocados en lugares altos. ¿Qué significa cuando dice lugares altos? El hombre siempre ha asociado que Dios está en los cielos, en la parte más alta, en lugares inalcanzables, y eso es verdad. Gloria al Señor. Entonces el hombre ha tratado de construir sus muñecos, sus ídolos, sus fetiches, pues en las partes más bonitas y más altas, donde pueda observarse desde lejos. Las imágenes de Acera. Acera era diosa de la fertilidad, originaria de Canaán, y es la equivalente femenina de Baal. Gloria al Señor. Así que Baal es el dios de los cananeos, y la diosa vendría a ser Acera. Pues en el nombre de esta diosa pues se hacían esas bacanales y esos desmanes idolátricos de carácter sexual. Las esculturas o los muñecos, como nosotros los llamamos, o los ídolos, dice que representaban dioses y diosas no especificados. Gloria al Señor. Había tanto, cada pueblo, cada aldea, cada familia tenía su dios particular, y aún adorando a esos dioses, ellos pensaban que también adoraban a Dios. Es que, hermanos, la palabra de Dios es clara. En ningún momento de la historia bíblica, del relato bíblico, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, se habla de las características físicas de nuestro Dios. Se habla de ciertas características que hay en su persona, pero no habla de su físico tal como nosotros lo entendemos. Por lo tanto, no había modo de hacer un muñeco o un ídolo que represente a Dios. Pero el hombre se imaginaba cosas. El hombre hacía cosas que desagradaban a Dios. Las imágenes fundidas, pues había en ese tiempo, se practicaba, habían artesanos, ya el pueblo de Dios había conocido los metales, pues fundían metales en forma de muñecos, en forma de ídolos, y los idolatraban. Los altares de los Baales, Baal significa señor, dueño o poseedor. Estos dioses representaban la fertilidad. Cada pueblo tenía su propio Baal, ya lo explicamos. En ocasiones el lugar tiene su nombre asociado con su dios. Por ejemplo, Baal Berit, que era un pueblo, un lugar. Baal Meón y Baal Peor, etcétera, etcétera. Nombres que asociaban, así como hay muchos pueblos aquí en este tiempo, el barrio de Santa Rosita o San Juan o San Pedro, etcétera, etcétera, pues se asocia con los santos, ¿no? Con los santos de la religión tradicional. Otro punto, vamos a pasar ahora a otro punto, imágenes del sol. El culto al sol estaba muy metido entre los pueblos paganos. Hermanos, si nosotros recordamos nuestra Latinoamérica
antigua, pues los aztecas, los incas, los mayas, todas esas culturas adoraban el sol. Y la mayoría de las culturas que florecieron en diferentes partes del mundo también tenían como su dios principal al sol. Y estos pueblos que estaban alrededor de Israel también hacían cultos al sol, adoraban al sol. Y por último, los huesos o los huesos de los sacerdotes. Normalmente los huesos que se adoraba, se guardaba, se hacían sacrificio, eran huesos de sacerdotes, pero no de sacerdotes del pueblo de Israel o levitas, sino de los dioses paganos. Gloria al Señor, se nos está acabando el tiempo. Vamos a ir a la otra parte, gloria al Señor. La parte 2, el sincretismo en la iglesia primitiva. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a leer Tito 1 al 10, ya lo leímos, pero quisiera otra vez repetir para refrescar la mente, la memoria. Tito, capítulo 1, verso 4, versos 10 al 16. Dice así en el nombre de Jesús: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Cuando está hablando de circuncisión significa judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, un profeta bastante conocido en medio de los cretenses: los cretenses siempre mentirosos, mala bestia, glotones, ociosos. Gloria al Señor. Este testimonio es verdadero, porque por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Gloria al Señor. Ustedes ya conocen esta historia. Había un escritor bastante conocido en la antigüedad. Ahorita no encuentro su nombre. Gloria al Señor. La iglesia del primer siglo tuvo que hacer frente a muchas prácticas y enseñanzas que se puedan identificar como sincretistas. Tito frente al sincretismo. La parte A, Tito frente al sincretismo. Ya leímos la lectura bíblica. Usted sabe, amados hermanos, que el apóstol Pablo en la postrimería de su vida, pues escribió unas cartas desde la cárcel. Y una de las cartas fue dirigida a Tito y a Timoteo. Eran jóvenes pastores. Pues a Tito le tocó lo más duro, pues lo mandaron a la isla de Creta, siendo aún bastante jovencito, un joven de carácter bien pasivo, bastante dulce, y por lo tanto le tocó una gente bien dura. Vamos a hablar un poquito aquí sobre las características del sincretismo en la iglesia de Creta. Los apóstoles presentaron a Jesús, como el único camino a la salvación. Hechos capítulo 4, 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado en que podamos ser salvos. La palabra de Dios es bastante clara, nos insta que hay un solo Dios y un solo camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El apóstol Juan exhorta a los creyentes que la única verdad que Jesús es el Hijo de Dios. En los evangelios, no en el Evangelio, sino en los libros en los otros libros del apóstol Juan, primera y segunda y tercera de Juan, pues si usted lo lee, el contexto habla sobre la identidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, Él es el Verbo, que Él es la palabra, que Él es el Verbo hecho carne. Él nos presenta como el verdadero Hijo de Dios. Por lo tanto, pues el sincretismo tiene que quedar fuera, la idolatría y todas esas cosas que nos alejan de la verdad. Otro punto, vamos a ir más adelante: la cristiandad no admite otro medio salvífico sino a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio. Es condenado por los escritos apostólicos. El libro de los Hechos habla, hermano, las epístolas de Pablo, de Juan, gloria al Señor, denuncian, gloria al Señor, esta verdad. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estas palabras, amado hermano, tienen cabida en este tiempo contemporáneo, donde el sincretismo se está metiendo a las iglesias en una forma sigilosa,
una forma disfrazada. Ya estamos adoptando luces, estamos cambiando nuestro vocabulario, estamos cambiando nuestra vestimenta. Al altar le decimos plataforma, al altar le decimos de otros nombres, gloria al Señor. Se está perdiendo la reverencia, se está perdiendo el respeto. Y cuando estas cosas de reverenciales que se deben mantener dentro de la iglesia, dentro del culto a Dios, se está perdiendo, amado hermano, podemos llegar ser fácil presa de la idolatría y del sincretismo, porque no solamente se adora a imágenes o a ídolos, sino también se adora otras cosas. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria al Señor. Cuando el pueblo de Dios está libre de todas estas cosas que el enemigo de las almas trata de meter dentro de la iglesia, trata de meter dentro de la familia. Hermano, ahora las naciones han sido conquistadas por el ecumenismo, por la nueva era, gloria al Señor, y se están enfocando en la familia, se están enfocando en la iglesia y están usando muchos artificios para poder desviar al cristiano, al verdadero creyente, gloria al Señor, de los caminos de Dios. El sistema de leyes y sacrificios antes de Cristo no pudieron justificar al ser humano delante de Dios. Sabemos, hermanos, que en la antigüedad solamente era una sombra, unos anticipos de lo que iba a venir. Y cuando vino Cristo, pues todas estas sombras se hicieron realidad. Todas estas imágenes se hacen realidad. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Efesios 2:13 dice, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:3: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria al Señor. El vocablo sincretismo es tomado, vamos a tomar después esas notas que están ahí. No quisiera obviar esto. El vocablo sincretismo es tomado del griego syncretismus, que significa coalición de dos adversarios contra un tercero. En la parte introductoria, amado hermano, no nos abrimos mucho con respecto a esto, pero ahora lo estamos tocando, porque viene al caso. Dice, significa coalición de dos o más adversarios contra un tercero. ¿Qué significa esto? Cuando una iglesia acepta que la otra iglesia es diferente a ella, pero la acepta y se unen y procuran entre los dos sus dos doctrinas diferentes, una de la otra, pero se aceptan y van sumando doctrinas y quieren ir contra otra iglesia u otro grupo religioso para que también ellos tomen de su doctrina y ellos dar de su doctrina. Eso es sincretismo, amados hermanos. En otras palabras, o de ahí, de esa raíz griega, viene la palabra sincretismo. Los cretenses, vamos a ir ahora. Los cretenses tenían mala reputación como mentirosos y muy vulnerables a los mentirosos. ¿Qué significa esto? Hermano, cuando en el mundo hemos sido así, cuando nosotros practicamos la mentira, nosotros mismos éramos víctimas de las mentiras de otros mentirosos. Esta isla es una isla, hermanos, donde Tito pues le tocó pastorear, foguearse como pastor en empezando su ministerio. Pues esta nación, porque era un país pequeño, pero en ese tiempo era un país, un pueblo. Los cretenses tienen el mundo lo conocía por unas cualidades feas que tenían. Hermano, es necesario que nosotros, como parte de un pueblo, de una nación, guardemos nuestro testimonio, porque el testimonio se generaliza. Puede venir un extranjero de visita a este lugar, a esta iglesia, o a esta área, a este barrio, y la impresión que ese extranjero se va a llevar, pues se va a publicar, lo va a decir en su país. Por lo tanto, amados hermanos, la realidad de los cretenses era bien mala. Dice, la falsa enseñanza llegaba sin resistencia. Había falsos maestros que por lucro enseñaban cualquier cosa.
y ellos lo aceptaban de muy buena gana. El carácter nacional, dice, los falsos maestros y sus errores dominaron el carácter nacional de los cretenses, afectando el carácter espiritual. Cuando nosotros, como dicen los puertorriqueños, somos chapuceros en nuestro trabajo, en nuestra ética, en nuestra conducta, en nuestro trato con nuestros familiares, somos chabacanes, amado hermano, y eso se multiplica y eso es lo que identifica a una nación. Hermano, no podemos ir demasiado lejos. En Latinoamérica, por no decir todo Latinoamérica, la corrupción es rampante. Entonces, por eso podemos conocer un país por su grado de corrupción. Gloria al Señor. Esa corrupción deteriora el aspecto espiritual de la nación completa. Por lo tanto, se hace difícil, amado hermano, porque cuando hay corrupción de nuestros príncipes o de los gobernantes, entra la hechicería, entra la maldad, entra la idolatría. La iglesia tiene un trabajo, amado hermano, en esta parte del mundo, en Latinoamérica, hermano. Una iglesia tiene que levantarse, una iglesia sana, una iglesia poderosa, una iglesia confiada en el Señor, una iglesia llena de Dios, para que nosotros podamos luchar. Estamos tocando solamente un tema, y hay muchos temas, gloria al Señor, en que el cristiano tiene que capacitarse. El evangelio enseñado en Creta no estaba conduciendo a la piedad, sino que estaban centrados en sí mismos y no armonizaban con el amor de Dios. Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, mala bestia, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Tito 1:13. Gloria al Señor. Así que, hermanos, nuestras familias son conocidas. Nosotros conocemos a nuestro hermano, lo hemos visitado. ¿Ve? Entonces, nosotros vamos a la casa de una familia y decimos, wow, dice, tremenda familia, cómo se aman, cómo se quieren, cómo tienen un huerto, o mira cómo pintan su casa. Entonces, llevan testimonio. Esta nación, pues, no había nada bueno que hablar. Gloria al Señor. Pablo, citando a un poeta del siglo IV a.C. llamado Epiménides, nacido en Creta, refiriéndose a los cretenses. El apóstol Pablo conoció a este poeta y por lo tanto Pablo da esta enseñanza a Tito, y Tito lo escribió Pablo, ¿no? El libro de Tito fue escrito por el apóstol Pablo. Dice otro punto, el evangelio enseñado en Creta no estaba conociendo la piedad, sino que estaban centrados en sí mismos y no armonizaban con el amor de Dios. Los cretenses, en su egoísmo y sensualidad, eran dados a enseñar y recibir falsas ideas en sus vidas. Hermanos, cuando no hay esa capacitación espiritual, cuando no hay esa fortaleza, cuando no hay ese escudo, amado hermano, nosotros somos víctimas de cualquier filosofía, de cualquier doctrina. Somos llevados, como dice el evangelista, de aquí para allá por las corrientes de las aguas. Gloria al Señor. Pablo recomienda usar la verdad para quitar la mentira de sus vidas religiosas que se había propagado en las iglesias de la nación. Desgraciadamente, la iglesia ahí en Creta pues estaba contaminada con estas malos testimonios. Otro punto, ya mismo estamos para terminar. Dice, los falsos maestros que impusieron su enseñanza se identifican por... Hay varios puntos que vamos a estar identificando y algunos de ellos lo vemos por ahí. Uno, rechazan o subvierten la clara enseñanza sin intereses personales o particulares que la Biblia les revela, y reemplazan la autoridad de la Biblia por otra cosa. Hermanos, en estos tiempos vemos en los medios de comunicación, en las redes, esos maestros, esos apóstoles, esos pastores, porque hay de todo, hay evangelistas o pseudo evangelistas, pseudo apóstoles, que dicen una cosa y otra cosa que van contraria a la Biblia, que predican unas doctrinas extrañas que no están dentro de la Biblia. Y todo esto, amados hermanos, desvían el corazón del hombre, los llevan a caer en esos abismos llamados idolatría, que se salen de la verdad de Dios. Otro punto, llevar a las personas a la impiedad. Sus seguidores caen en pecados
falta de moderación, despreciando la ley y despreciando el amor de Dios. Cuando el corazón del hombre se engrosa de la mundanalidad, se engrosa de falsa doctrina, amados hermanos, el amor de Dios ya no tiene cabida ahí. Hermano, lo que nosotros lo que hacemos es ir contra la bondad de Dios, ir contra la palabra de Dios, porque hemos abierto las puertas al sincretismo, a que todo lo que venga es bueno para nosotros. El otro punto, motivados por el afán de lucro. Esto de los tiempos antiguos, aún desde el tiempo de la antigüedad, había profetas que se vendían en el tiempo del Nuevo Testamento, falsos maestros que se vendían por dinero, asaltaban a las viudas, a los pobres, gloria al Señor, le quitaban lo que tenían para predicarles un evangelio que ellos querían oír. Y los tiempos casi no han cambiado. Muchas iglesias están patrocinando evangelistas, patrocinando apóstoles, querubines, salmistas, no sé qué cosa, otros nombres se están poniendo, amados hermanos, con tal de calentarles los oídos y agradar el corazón de sus oyentes, pero nada de la palabra de Dios, nada cuando Dios amonesta al pueblo, nada de lo que a la iglesia no le gusta, gloria al Señor. Y último, debido a que oponerse a la falsa enseñanza es parte de la responsabilidad de los dirigentes y ancianos de la iglesia local. Gloria al Señor, es necesario que nuestros líderes tomen conciencia, porque nosotros somos seguidores de nuestros líderes, gloria al Señor, tomen conciencia de su papel, gloria al Señor, del aspecto espiritual de las ovejas que ellos están dirigiendo, que están pastoreando, que están enseñando, que están llevando la palabra, gloria al Señor. Operan fuera del control de la iglesia local, evangelistas que salen sin permiso de sus pastores, evangelistas que no tienen iglesias, evangelistas que no diezman, que no ofrendan, gloria al Señor, evangelistas que tienen un precio, y todas estas cosas se están viendo en estos tiempos. Los falsos maestros deben ser refutados. Aquí hemos aprendido, amados hermanos, y lo decimos para la gloria de Dios primeramente, hermanos, cuando nuestro pastor tiene sospechas o ve que el maestro o el evangelista invitado está yendo por un camino erróneo, hermano, hay que detenerlo. Hay que detenerlo antes que la contaminación empiece. Gloria al Señor. Seamos valientes, hermanos. Cuando vamos a visitar nuestra familia, nos topamos con otros pseudo evangelistas o pseudo cristianos que traen una doctrina extraña. Hermanos, seamos capacitarnos para poderse tapar el Pablo aquí en el libro a los cretenses, hay que taparles la cosa, Señor, pero con la verdad y con conocimiento de Dios. La última parte del sincretismo es la historia de la iglesia. Este uso clásico del término dio paso en el siglo XVII a la designación de aquellos que, como Jorge Calixto en el año 1586-1656, procuraban la unidad entre todas las denominaciones protestantes. Fíjese, hermano, que esto parece loable. Nosotros no podemos fusionar, compartir doctrinalmente. Nosotros no podemos prácticamente exhibir nuestra escuela juntamente con ellos, porque estamos enterados, sabemos su testimonio, sabemos sus corrientes filosóficas dentro de la iglesia, sabemos sus tendencias religiosas. ¿Cómo nosotros vamos a juntarnos con aquello que nosotros o que la Biblia rechace? No que nosotros rechazamos por nuestro gusto, sino por lo que la Biblia dice, amado hermano. Nosotros tenemos que llevar nuestro camino, nuestra luz es la palabra. Todo lo que salga de la palabra de Dios, pues tenemos que predicarlo, tenemos que practicarlo. Y lo que está fuera de eso, no está en el contexto, pues tenemos que rechazarlo. En el siglo XIX fue adoptado para designar la religión que resulte de la fusión de dos o más religiones. Hermano, hay documentos, el Papa está en medio de esto es llamado ecumenismo, gloria al Señor, ahí donde se hacen las Biblias, todas estas cosas, amado hermano, se ha dado paso, se ha dado la oportunidad a otras corrientes filosóficas, a otras corrientes religiosas, a otras corrientes doctrinales, hermano, y ahora estamos viéndole resultados.
Actualmente hay más de 45,000 denominaciones alrededor del mundo, llamados también pentecostales, y cada día surgen más, y unas se van desapareciendo y otras van apareciendo. Gloria al Señor. ¿Podremos nosotros, esos 42,000 personas, 42,000 denominaciones o 45,000 denominaciones que hay en el mundo, tener un mismo pensamiento, un mismo fin? No lo creemos, amado hermano. Los autores de este sincretismo usaron el término para pretender demostrar que la religión del Antiguo Testamento es una fusión de la religión cananea y la hebrea con la babilónica. Hermano, siempre habrá detractores, siempre habrá gente que no esté de acuerdo, ya sea con un texto bíblico, ya sea con el Nuevo Testamento, ya sea con el Antiguo Testamento, ya sea con la Biblia completa, o ya sea que lo nieguen. Hermano, hay que capacitarse, hay que prepararse para que cuando llegue el momento, pues presentar la causa del sacrificio, presentar la defensa del Evangelio de Jesucristo con conocimiento, con amor, con paciencia, gloria al Señor, para que nosotros, y con poder del Espíritu Santo, para que aquella persona que nos escucha y está en contra de la palabra de Dios sea impactada por la palabra que es viva y eficaz. Algo ortodoxo o de sana doctrina puede admitir toda esta cosa que estamos diciendo. Hay el término que se usa tanto en filosofía como en teología para designar todo sistema que intenta conciliar doctrinas diferentes sin razón ni argumentación. Habrá muchos académicos, amado hermano, con palabras persuasivas, de un conocimiento profundo, pero hermanos, por más vuelta que nos den, por más palabras que nos den, si no hay texto bíblico, si no hay una razón ni un fundamento bíblico, no es de Dios. Y ya estamos terminando, amado hermano. La iglesia de hoy puede señalar el sincretismo, el mundo religioso alrededor. Nosotros somos testimonio, damos testimonio de lo que está pasando en este momento a nuestros alrededores. La mezcla de diferentes estilos de adoración, apertura de culto, oración invocatoria, devocionales, grupos de adoración, alabanza, vestimenta, recolectar ofrenda, forma de predicar, uso del altar, se aplica sin cuestionamientos. O sea, la iglesia en general está aceptando cambios con tal de mantener la gente dentro de la iglesia, de llenar las iglesias. Bueno, ahora no se puede llenar las iglesias, pero de mantener la sintonía de una u otra manera. Líderes que divierten a sus oyentes, espectáculos, hermanos, engorrosos, espectáculos que no entra dentro de nuestra mente, cosas inverosímiles, increíbles que se practica. Gloria al Señor. Algunas, vamos a seguir más adelante, se puede señalar algunas prácticas sincretistas que se pueden ver en las redes sociales y cultos televisados. Dice: cuando en algunos lugares el Espíritu Santo empieza a manifestarse, esto se ha visto, amado hermano. Dice, sacan una serpiente venenosa, lo tiran para el piso, y que si la serpiente pica a una persona es que esa persona está en pecado. Hermanos, ¿a dónde estamos llegando? Pastores que caminan sobre los creyentes, pastores que utilizan a los creyentes como alfombras, porque están tan santos, tan fuera de este mundo, que el piso para él es una contaminación. Bautizo a los creyentes en traje de baño y bautizo en ropas interiores. Hermano, ¿hasta dónde estamos llegando? Pues la sensualidad ha llegado a las puertas de nuestras iglesias, y en algunas iglesias ya están hasta en la cocina. Gloria al Señor. Todas estas cosas pues terminan en comilonas, etcétera, etcétera, en citas ahí a escondidas. Otro punto: golpean a los endemoniados con bate de béisbol. Hermano, esto es, yo había oído un testimonio de un evangelista que había golpeado, le había dado un puño en la cara a un endemoniado, diciéndole al demonio que saliera. Esa no es la manera de sacar un demonio. Gloria al Señor. Pues ahora este hombre o este pastor o este grupo de gente que practica esto, pues sale con un bate de endemoniado. Bueno, son supersticiosos, ¿no?
hacer que los creyentes tomen aceite para recibir sanidad. El aceite no tiene ese uso, amados hermanos. El aceite pues se unta, gloria sea, la mano, se toca al creyente para que pueda recibir sanidad. Y la sanidad pues viene de parte de nuestro Señor. El liderato en una iglesia de sana doctrina tiene el deber de identificar y evitar que estas prácticas vuelvan a repetirse. Algunas veces solo el sentido común nos dice que algo no va, que algo no está bien. A la legua se ve, amados hermanos, que aquel maestro, que aquel evangelista, que aquel pastor está trayendo fuego extraño. Otros claramente son antibíblicos. Y por último, el sincretismo puede llegar a tomar otro nivel cuando se trata de justificarse a través de la Biblia. Utilizan la Biblia, amados hermanos, con fines de lucro, con fines personales, gloria al Señor, hacen hablar a la Biblia con lo que realmente no dice. Toman un texto que está fuera de contexto. En esto se han hecho muy amplios muchos mercaderes de la fe. Interpretando el texto a conveniencia, sin siquiera tomar consideración el contexto social, político, económico, religioso al cual ellos están tocando. Hacer de una práctica sincretista una fe es ir contra la persona o la comunidad. Algunos de estos ejemplos pueden ser apostasía, negación de la fe recibida en la conversión. Es muy importante considerar a los hermanos que están en la iglesia y son nuevos. La apostasía es una señal de estos tiempos finales, cuando se espera con mayor certeza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios los bendiga, esperando que esta clase haya sido de bendición para sus vidas y para nuestras vidas. Les damos las gracias. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén.